las 13:43 de la tarde en este martes 12 de marzo y hoy empezamos Atlántico Noticias con ese aviso que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud. Por primera vez en 7 semanas los casos de coronavirus en el mundo han aumentado. Lo dice el director de la OMS, dice que es decepcionante pero que no le sorprende. De hecho, todas las regiones registraron la semana pasada ese incremento de contagios de COVID, eso sí, menos África y el Pacífico Oriental. La OMS que dice que se debe a la relajación de las medidas de salud pública, a la circulación continua de variantes y sobre todo a que las personas estamos bajando inevitablemente la guardia. Que han confirmado que las vacunas están reduciendo la mortalidad, Miguel Vega, dicen que no puede ser la única herramienta. Sí, por eso la Organización Mundial de la Salud pide mantener las restricciones durante varias semanas en los próximos meses para evitar esa temida cuarta oleada de contagios. Por ejemplo, en Europa los contagios en las 2 últimas semanas se han incrementado un 20%. Por eso el organismo internacional asegura que las vacunas están siendo eficaces, pero que no están siendo la única herramienta. Luego vamos con más detalles sobre este asunto y mientras la Unión Europea quiere acelerar el proceso de lo que va a ser ese pasaporte sanitario europeo, y hay un equipo de la Comisión que está ultimando la propuesta para crear ese certificado digital que va a facilitar en teoría los movimientos dentro de la Unión Europea, también al exterior de los viajeros que hayan sido vacunados. También incluiría datos sobre anticuerpos o resultados negativos de los test antes de viajar. Y son enfrentamientos entre estudiantes de secundaria y la policía. Ha ocurrido en Santiago de Chile después de una manifestación convocada contra la reapertura de las escuelas y universidades de ese país. Los estudiantes no quieren clases presenciales porque dicen que hay altísimos índices de mortalidad en ese país por la pandemia. Y hoy vamos a analizar lo que ocurre en El Salvador. Allí el presidente Nayib Bukele puede convertirse en el mandatario con mayor apoyo de la historia de la joven democracia de ese país, Isiar. Así es, Marta, aunque todavía hay datos preliminares, se esperan a las cifras oficiales que se darán al menos hasta medianoche hora peninsular. Aún así, Bukele se acerca bastante a esa mayoría de 56 escaños. Por ahora tendría 53 de 84 y de faltarle algún apoyo todo indica a que se inclinará por un partido de ultraderecha, el mismo que le dio la presidencia. Pues luego lo vamos a ver. También les contaremos hoy la polémica que hay en Caracas, en Venezuela, porque el metro llevaba 2 años siendo gratuito, pero ahora el gobierno ha anunciado que se va a volver a cobrar. Fíjense que un bono de 20 viajes vale 900.000 bolívares, el problema es que el sueldo básico es de 450.000. Y la compañía aérea colombiana Avianca ha dicho que suspende 15 rutas internacionales. La decisión se debe a las restricciones y sobre todo a la baja demanda de pasajeros. Y veremos también las fuertes lluvias que se registraron en este pueblo ecuatoriano, inundaciones, desbordamientos de río y restricciones de servicio de agua. Hay muchas familias que han tenido que ser evacuadas. Y también vamos a mostrarles un angustioso rescate. Tuvo lugar en Ucrania. 2 agentes de policía salvaron a 3 hombres, también a un niño. Habían caído a ese lago congelado. La operación la llevaron en tiempo récord y lograron que el hielo no siguiera rompiéndose. Y una nueva pintura de Banksy podría haber aparecido en el muro de una conocida prisión de Inglaterra. El artista aún no ha reconocido la autoría de esta obra, pero todo parece indicar que este mural sí sería obra del genial artista para apoyar la iniciativa de que esta prisión se convierta en un centro de arte. Bueno, comenzamos. Después de 7 semanas de caída en cuanto al incremento de contagios, de mejoría en definitiva, Miguel, ahora la OMS dice que comienza a producirse un aumento en cuanto a las infecciones y además a nivel mundial.
Sí, esto podría provocar una cuarta oleada de contagios que sature aún más el sistema sanitario ahora cuando parece que comienza a desaturarse muchos hospitales a nivel mundial, aunque las unidades de cuidados intensivos siguen teniendo altos índices de ocupación. América, Europa y el sudeste asiático anotan registros al alza en las últimas jornadas y esto preocupa mucho a la Organización Mundial de la Salud. El ejemplo sigue siendo Europa. El 14 de enero notificaba algo más de 90.000 positivos en un día y en la última jornada esa cifra supera los 120.000 infecciones. Por eso el organismo internacional asegura que aunque la campaña de vacunación está siendo eficaz para bajar la mortalidad, no debe ser la única herramienta para frenar esta pandemia. Es decepcionante, pero no sorprendente. Estamos trabajando para comprender mejor este aumento en la transmisión. Parte de ello parece que se debe a la relajación de las medidas de salud pública, la circulación de variantes y que la gente baja la guardia. Las vacunas salvarán vidas, pero los países que solo dependen de las vacunas cometen un error. Pues esto que hablando de vacunas, tras ser aprobadas por la Agencia Reguladora del Medicamento de Estados Unidos, ya ha comenzado a repartirse las primeras dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Estima que van a entregar más de 4 millones esta misma semana. Superarían, dicen, según las estimaciones, las 100 millones de dosis antes de junio. Janssen solo requiere de una inyección para inmunizar al paciente. Esto es importante. Estados Unidos espera así, con esta única dosis, aumentar el porcentaje de la población que tiene protegida gracias a esta nueva vacuna. Y un dato importante, Reino Unido ya ha administrado la primera dosis a más de 20 millones de personas. Esto supone el 30% de su población. Dicen las autoridades sanitarias británicas, los primeros estudios están reflejando que las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca han reducido un 80% las hospitalizaciones de mayores de 80 años y lo han hecho al recibir solo una dosis. El mismo estudio también recoge que genera una protección en los mayores de 70 años superior al 70%. Estos efectos en el mundo real están respaldados por algunos datos nuevos e interesantes que muestran que una sola inyección de la vacuna Oxford-AstraZeneca o de la vacuna Pfizer funciona contra las infecciones graves entre los mayores de 70 años, con una reducción de más del 80% en las hospitalizaciones. Estos son muy buenas noticias. Pero la campaña de vacunación en Europa está sufriendo más contratiempos y por eso, Miguel, hay algunos países desmarcándose directamente de la Unión Europea. Sí, después de que Alemania anunciara que comenzaría a negociar con las farmacéuticas para cumplir el objetivo de tener inmunizado el 70% de la población, ahora Francia se desmarca de los consejos de la Agencia del Medicamento Europeo y comenzará a suministrar a los mayores de 65 años la vacuna de Oxford y AstraZeneca. También Austria y Dinamarca se han aliado con Israel para investigar y producir vacunas para conseguir ese objetivo, frenar una pandemia que se está cebando con el continente europeo. ¿Y qué pasa en Canadá? Pues allí han comenzado a vacunar de forma masiva, fíjense, en el Estadio Olímpico de Montreal, y de este modo el país busca afianzar la inmunización de las personas de alto riesgo. En esta instalación el gobierno pretende inocular más de 3.000 vacunas al día. A pesar de esto, los usuarios tuvieron que esperar durante horas con largas colas para recibir las dosis. Canadá ha vacunado con al menos una dosis al 4% de su población. Y en África, Costa de Marfil se convierte en el primer país en lanzar una campaña de vacunación amparado por el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, el famoso programa COVAX. Lo ha hecho tras recibir más de 500.000 dosis del fármaco de AstraZeneca. Costa de Marfil comienza su primera campaña de vacunación y lo hace en el marco del programa COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud con el fin de garantizar un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19. Tras recibir más de 500.000 dosis del fármaco AstraZeneca el pasado 26 de febrero, en Costa de Marfil este lunes se ha podido iniciar la campaña. Se han vacunado altos cargos como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
o el secretario general de la presidencia. Aunque según informó el ministro de Salud Eugene Aka, este primer paquete está pensado para vacunar sanitarios, fuerzas de seguridad y docentes. No obstante, África es prácticamente el último de la fila en el mundo en cuanto a la distribución de las vacunas contra la COVID. Y es que depender de la solidaridad de COVAX, cumplir con la cadena de frío de vacunas como la de Pfizer en un continente tan caluroso, o la traba de las patentes que impide producir la vacuna a países con capacidad para ello, son algunos de los obstáculos de África para acabar con la pandemia. Y al Aeropuerto Internacional del Dorado de Bogotá, en Colombia, llegó el primer cargamento también de vacunas que gestiona el plan COVAX de la Organización Mundial de la Salud. 117.000 dosis de Pfizer que ya están en ese almacén del Ministerio de Salud a la espera de ser administradas. En total, el gobierno colombiano espera adquirir de COVAX un total de 20 millones de dosis para inmunizar a 10 millones de personas. El domingo esperan que lleguen 2 millones de Sinovac, según ha dicho el presidente Iván Duque. Por cierto, de vacunas se habló también en la reunión entre México y Estados Unidos, importante reunión celebrada por videoconferencia. El presidente norteamericano Joe Biden ha pronosticado que Estados Unidos va a tener suficiente suministro a fin de julio para vacunar a todos los estadounidenses. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo tras el encuentro que es fundamental mantener muy buenas relaciones para el diálogo sobre cuestiones bilaterales, que estas reuniones sean periódicas, y dice que hay voluntad, dice el mandatario mexicano, de mantener esas buenas relaciones. México ha vacunado hasta ahora al 1% de su población. Y esto es Chile. Fíjense que se han producido enfrentamientos entre estudiantes de secundaria y la policía. Ha sido en la capital, en Santiago, y las manifestaciones estaban convocadas en contra de la reapertura de las escuelas y las universidades del país. Las clases siguen impartiéndose de forma semipresencial. Los estudiantes, sin embargo, no quieren que se haga efectiva la matrícula presencial por los altos índices de mortalidad que deja la pandemia en Chile. Ahí ven a los antidisturbios, tuvieron que emplear cañones de agua para disipar esa concentración que acabó con varias personas detenidas. 5 autotest de antígenos gratuitos por persona y por mes lo ha comenzado a repartir ya el gobierno austríaco entre los ciudadanos. Solo esta semana se van a repartir 600.000 unidades de estos test rápidos. Austria ha comenzado este lunes a repartir gratuitamente entre la población un total de 5 test de antígenos por persona y mes que pueden realizarse ellos mismos en casa. Todos los mayores de 15 años con tarjeta sanitaria pueden recoger su suministro mensual en alguna de las 14.000 farmacias del país. La primera semana estarán disponibles unas 600.000 unidades de estos test rápidos, cuyo resultado no es válido para acceder a servicios de estrecho contacto como centros de belleza o masaje. Se realizan de forma sencilla, tomando con un bastoncillo muestras de la nariz que se someten a un líquido reactivo. En las instrucciones se especifica a qué teléfono llamar en caso de que el resultado sea positivo y la persona deba entrar en aislamiento. Austria ha apostado por una amplia oferta de pruebas gratuitas de coronavirus en centros escolares, farmacias y locales de test para controlar la pandemia, que ha tenido un impacto mucho más grave en los últimos meses que durante la primera ola de la primavera pasada. Esto es Croacia y ven con sol han reabierto las terrazas de los bares. Muchos ciudadanos han vuelto a ocupar estos espacios después de estar 3 meses cerrados por las restricciones en ese país. La incidencia de contagios ha bajado, lo ha hecho además en un 90% desde mediados de diciembre. Y mientras el pasaporte para los viajeros inmunizados podría ser una realidad en la Unión Europea, lo ha dicho la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en Bruselas. Ya se está ultimando esta propuesta legislativa para crear ese certificado digital que pueda facilitar el movimiento dentro de la Unión, también al exterior, de las personas vacunadas o que tengan anticuerpos o incluso que acrediten un test negativo antes de viajar. La propuesta se va a presentar este mismo mes y va a respetar, dicen, la protección de datos, la seguridad y la privacidad del viajero. Y mientras en Israel se ha estrenado ya ese nuevo sistema para comprobar que los israelíes que regresan a casa desde el extranjero lo hacen correctamente, cumplen la cuarentena, una pulsera asociada a su teléfono inteligente, un rastreador. De esa forma el periodo de cuarentena se puede hacer en casa, no en hoteles, como ocurre en Inglaterra, pagados por el gobierno, y eso ocurría también hasta ahora en Israel. El sistema alerta a las autoridades si el portador del brazalete se aleja de casa saltándose el confinamiento. Hasta ahora se han instalado estos
sistemas de seguimiento hasta en 100 personas. ¿Y qué pasa en Rusia? Pues las autoridades confirman que hoy se han producido de más de 10.500 casos durante las últimas 24 horas. Es la cifra diaria más baja desde principios de octubre. Cifran en más de 400 los muertos en este periodo. Pero pese a los datos, el día a día de la población en ese país se podría calificar como normal, porque prácticamente no se están produciendo restricciones en la vida diaria. Vamos a hablar hoy aquí en Atlántico Noticias con Alexandra Elina, es rusa, pero vive habitualmente aquí en Canarias, en Gran Canaria, donde trabaja hace años. Estos días vuelve de visita, donde está ahora en San Petersburgo. Alexandra, un placer saludarte desde Canarias. Hola, hola. ¿Qué tal? Llevabas un año además sin estar en Rusia y imagino que te habrá sorprendido eso que comentábamos, el hecho de que en Rusia no se estén manteniendo restricciones de ningún tipo que se parezcan a las que vives aquí en Canarias, ¿no? Bueno, sí que es verdad, porque aquí normalmente ponen que el uso de la mascarilla no es obligatorio, pero lo que pasa luego que la gente nunca lleva la mascarilla ni por la calle ni entrando en el súper. Bueno, en algunos casos sí, pero en la mayoría no. Tampoco se observa ningún tipo de restricción ni en cuanto al aforo, ¿verdad? El número de personas que están en centros comerciales, en cines, en teatros. En definitiva, la vida pues transcurre como hace un año cuando te fuiste, normal. ¿no? Sí, que siguen organizando las fiestas muy grandes, los reencuentros familiares, los centros comerciales están abiertos, y todos los cines, restaurantes, bares, no hay ni toque de queda, pues. También llama la atención que en el propio transporte público, que son espacios cerrados, en los taxis, tampoco se mantienen esas medidas que aquí son, bueno, ya las tenemos absolutamente asumidas, ¿no? Verdad que aquí no es nada de obligatorio. O sea, te lo van a pedir, pero si tampoco tienes tu mascarilla, no es un gran problema. Así que te dejarán entrar. Sí, Sí. te preguntaba, Alexandra, disculpa, que ¿cuál es la impresión cuando intercambias con tu familia, con tus amigos allí, de la sensación de lo que se vive en el país? ¿Están tranquilos o son conscientes de la alarma, a lo mejor que se vive en pues, lugares como España, en Francia, en Reino Unido? Bueno, es que de verdad como que aquí en Rusia estamos bastante alejados del otro mundo, la gente es muy tranquila, simplemente están esperando cuando pueden volver a entrar a Europa, a viajar y continuar su vida más normal, aunque ya viven en una normalidad. Efectivamente, porque por lo que cuentas, pues apenas se nota esa diferencia. Sin embargo, sí que se están registrando fallecimientos, también se están registrando casos. ¿Es consciente de la población de estos datos? ¿Hay esta información que es constante en lugares como España o Italia? Bueno, es que de verdad la gente aquí no sigue los canales, no les interesa mucho los datos oficiales y bueno, oficialmente los hospitales no están petados y oficialmente estamos bien e incluso empezaron a vacunar, así que la gente se queda muy tranquila. En tu caso, Alexandra, pues ¿cómo es tu día a día? Imaginemos que aquí en Canarias pues tienes que llevar la mascarilla, estás absolutamente acostumbrada. ¿Ahí en Rusia te la pones o por precaución? Sí, aquí en Rusia soy la única porque me cuesta mucho salir a la calle y no ponerme la mascarilla porque me parece algo de otro mundo. Pues sí, ya estamos muy acostumbrados a esto. Efectivamente, nos hemos acostumbrado a llevarla, ya nos sentimos extraños cuando la llevamos, lo que le pasa a Alexandra Elina, que es, bueno, canaria de adopción y ahora ha regresado a Rusia y se ha sorprendido pues de lo que se vive allí. Gracias por contarnos, Alexandra. Gracias a ustedes. Bueno, pues dejamos Rusia, donde ya ven, se vive como un día a día pre-pandemia en estas circunstancias en las que se registran hasta 400 pues, muertos desde el principio del año. Vamos a hablarles ahora de otra cuestión que nos va a llevar hasta Latinoamérica. El partido Nuevas Ideas arrasa las elecciones legislativas y municipales de El Salvador. De hecho, su líder, que es Nayib Bukele, está a punto de conseguir una victoria nunca vista, al menos desde la llegada de la democracia a ese país, que fue en 1992, y
Así es, Marta, aunque por lo pronto estos son datos preliminares, ya que las cifras oficiales las conoceremos al menos hasta medianoche de esta hora peninsular. Por lo pronto se sabe que Bukele tiene más del 60% de los votos. Esto traducido en escaños serían unos 53, le faltarían 3 para llegar a la mayoría absoluta. De no alcanzarla con su partido, podría inclinarse por una fuerza de ultraderecha, el partido Gana, que fue el mismo que le dio la presidencia en 2019. Con estos 56 escaños, lo que podría, fíjense, es modificar la Constitución, también designar jueces de la Corte Suprema, incluso modificar la deuda externa, por lo que muchos colectivos están preocupados, temen que la misma dictadura del 92 regrese ahora en este 2021. De hecho, vamos a acercarnos un poquito más a su perfil. Un publicista de 39 años es el perfil que roza la victoria en las elecciones legislativas y municipales en El Salvador. Su nombre, Nayib Bukele, que bajo las siglas de Nuevas Ideas asume la presidencia en 2019. Su promesa, acabar con años de sufrimiento, de dolor, de criminalidad, de saqueos, de corrupción, de que nos hayan mantenido en el subdesarrollo, en la pobreza, en la desesperación, de que millones de salvadoreños hayan tenido que emigrar en estos 40 años al extranjero buscando lo que nuestro país no les dio. Y si usted votó el 3 de febrero de 2019, terminemos de cerrar lo que iniciamos ese día. Esta, su operación remate para alcanzar una mayoría absoluta sin apoyo de otros partidos que le permita modificar la Constitución. Lo cual representa una entrega total del poder. En la historia del general Martínez en 1932, nadie había acumulado tanto poder. Le faltarían 3 escaños. El partido de ultraderecha, la Gran Alianza para la Unidad Nacional, le podría apoyar de la misma forma en que lo hizo para hacerle presidente. Muchos temen que gobierne con una agenda dirigida a concentrar el poder y debilitar las instituciones democráticas. De total desacato y desobediencia a resoluciones. Y es que se enfrenta a colectivos que advierten de su autoritarismo, dicen, reflejado en el logro de una victoria que no se veía desde el fin de la dictadura en 1992. Bueno, vamos a mirar ahora lo que ocurre en la frontera de Estados Unidos con México. En el lado mexicano hay centenares de personas, lo hemos contado, que esperan que se produzca una apertura de fronteras para poder pedir asilo en Estados Unidos. Algo que desde Estados Unidos dicen no va a ocurrir por el momento. De hecho, se hace un llamamiento por parte de las autoridades estadounidenses a que no se acuda a la zona si no se tiene una solicitud de asilo en trámite. Laura Sepúlveda nos da los detalles. Con gran insistencia, el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho a las personas que están tratando de cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos que no lleguen a la frontera si no tienen un caso que en este momento sea elegible para ser procesado en el marco del Protocolo de Protección a Migrantes, el MPP. Pero hay que recordar que las autoridades estadounidenses han dicho no van a abrir la frontera, se están procesando única y exclusivamente los casos del MPP, del Protocolo de Protección a Migrantes. De esta misma manera, recordamos pues que en este momento se ha dicho por parte del gobierno que las otras personas que quieren enviar sus solicitudes deben esperar y tener paciencia, ya que el gobierno está trabajando en una reforma migratoria. Por lo pronto son alrededor de 25 personas las que están siendo procesadas en cada una de las garitas. Son 3 garitas o 3 puntos de entrada y ya anunció el Departamento de Seguridad Nacional que ahora serán entonces 100 personas en uno de esos puntos de entrada y con la esperanza de que puedan avanzar con 300 cada día. Bueno, ahora que se ha suspendido la construcción del muro de Estados Unidos y México, resulta que República Dominicana quiere construir otro, y este en su frontera con Haití. Nos lo cuenta Jessica Soriano. El anuncio forma parte de los proyectos presentados por el presidente Luis Abinader durante su primer informe de gobierno presentado ante el Congreso Nacional. En la segunda mitad de este año 2021 empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad. Aunque sin definir el costo de la inversión, el gobernante indicó que la verja contribuirá a combatir el tráfico ilegal de inmigrantes, así como el contrabando y otras actividades ilícitas. En un plazo de 2 años queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años.
Para la vigilancia de la proyectada verja fronteriza, el gobernante indicó que se utilizará tecnología de punta. Y como contraste nos encontramos con la decisión de Colombia de rubricar un decreto que lo que hace es regularizar a los miles de venezolanos que viven en ese país. El presidente colombiano dice que se ha tratado de un acto de humanidad. Por 10 años, 1.800.000 venezolanos que han salido de su país tendrán un sistema de protección que les permitirá tener regularizada su situación en Colombia. Y no podemos tener una reacción cortoplacista. Nosotros necesitamos dar un salto de grandeza, sabiendo que no somos un país rico, pero eso no nos limita ni en la fraternidad, ni en el reconocimiento del dolor de quienes llegan y han llegado a nuestro territorio. La medida fue aplaudida por la comunidad internacional. Los niños y niñas podrán ir a la escuela y sus padres podrán ingresar al mercado laboral en lugar de depender del sector informal, donde están expuestos a abusos y explotación. El decreto entrará en vigencia 90 días después de esta firma, tiempo en el que se establecerán los mecanismos para que los ciudadanos venezolanos tramiten su permiso de permanencia. Vamos a mirar lo que ocurre en Venezuela, en Caracas, en la capital. Hay una polémica porque el metro llevaba 2 años siendo gratuito, pero ahora el gobierno anuncia que se vuelve a cobrar. Pero un bono de 20 viajes va a costar 900.000 bolívares y el sueldo básico es de 450.000. Comodidad, compadre, comodidad, tecnología, comodidad, confort, todos a pagar los servicios públicos. Viajar en el subterráneo en Caracas nuevamente tendrá un valor. Después de 2 años donde el servicio fue gratuito por la escasez de efectivo y máquinas de acceso dañadas, lo que sorprende es que la tarjeta para 20 viajes se cuesta 900.000 bolívares, es decir, casi lo que un salario mínimo en Venezuela. Lamentablemente tenemos que hacer el esfuerzo para que el metro funcione. Quienes ganan sueldo mínimo consideran que el aumento es excesivo porque 80% de su actual salario se iría en pagar transporte. Está bien que cobren, pero para mí es una locura porque están cobrando 900 bolívares y el sueldo 1.200, o sea que no tiene lógica, pues. Los más optimistas esperan que el incremento se vea en el servicio, ya que hoy las escaleras de las estaciones están dañadas. Muchos vagones no tienen aire acondicionado. Pero la escalera no está funcionando. Uno que tiene ya su edad le duelen las rodillas. ¿Cuánto estás ganando tú mensualmente ahorita? 4 millones. Que eso equivaldría como a $2 aproximadamente, ¿cierto? Recientemente un youtuber venezolano fue detenido y obligado a borrar su video luego que accediera a la cabina de mando del metro, evidenciando la vulnerabilidad del sistema. La compañía aérea colombiana Avianca ha anunciado que suspende 15 rutas internacionales, entre ellas a Bogotá, Barcelona, Londres o Río de Janeiro. Es una decisión que afirman desde la compañía se debe a las restricciones impuestas por la pandemia en algunos países y también a la baja demanda que hay ya en otros destinos. 2 policías han recibido la condecoración por su valentía durante un rescate contrarreloj. Ahí ven el momento en el que estos 2 agentes sacaban a 3 hombres y a un niño que habían caído hasta el lago congelado en Ucrania. Una operación que llevaron a cabo además en muy poquito tiempo para evitar que el hielo siguiera rompiéndose. Los rescatados fueron atendidos por los servicios de emergencia que los esperaban a la orilla del lago. Estas son las importantes inundaciones que se han producido en la localidad de Chon, esto es Ecuador. Hay 400 familias afectadas, han perdido todos sus enseres. Las pérdidas son muy grandes, se cuantifican ya en más de $3 millones. Las 279 niñas que estaban secuestradas desde el pasado viernes en un internado en el noroeste de Nigeria han sido liberadas. Las escuelas se han convertido en blanco de secuestros masivos para pedir rescate al norte del país por parte de grupos armados. El gobierno niega haber pagado rescates, pero el presidente Buhari ha pedido a los gobiernos estatales a que revisen su política de recompensar a estos bandidos, ya que puede tener un efecto desastroso. Bueno, van a conocer ahora a un grupo de estudiantes mexicanos a los que las ganas de aprender desde luego no les faltan. Fíjense que cada día realizan un trayecto más que complicado para acceder a lo alto de una colina. Esto es en Veracruz, el único lugar con cobertura para poder hacer la tarea.
Sus ganas de estudiar y de superarse los han llevado a la cima, pero de este cerro. A diario, suben caminando hasta lo alto de esta colina, localizada en la Huasteca veracruzana. Así es como estudiantes de esta comunidad deben subir al cerro aquí en Amozoyáhuatl para encontrar señal de teléfono celular y poder conectarse a sus clases. Ellos tienen que venir a buscar la señal para que pues manden tarea más que nada o recibir tareas también. Es un promedio como de 60 familias y pues lamentablemente pues no llega bien la señal y por eso tienen que subir los niños hasta acá arriba al cerro. Sus rostros reflejan cansancio, calor y la sombra de este árbol es el único cobijo durante la jornada escolar. Ellos saben que no deben subir solos. Ya ves, con amigos, amigas, con nuestros papás. Y después de conseguir un poco de señal y enviar sus trabajos o tareas, es hora de regresar, exhaustos, asoleados, pero sobre todo agradecidos por haber podido estudiar. Que lo valoren, que lo tienen en su casa. En cambio nosotros que caminamos hasta acá arriba, nos cansamos. Bueno, vamos con una historia mucho más triste. Un niño de 13 años que ha perdido una pierna después de pisar una mina antipersona. Ocurrió en una comunidad indígena colombiana. Ahora ellos responsabilizan al Ejército de Liberación Nacional. Dicen que los tenían amenazados desde principios de año y denuncian que sus territorios están minados desde hace 2 años. Están pidiendo ayuda internacional. Angustiosos momentos se vivieron en la comunidad de Murindó, Antioquia, luego de que un niño en Vera de 12 años pisara una mina antipersona en su resguardo indígena. Un líder que grababa lo sucedido relataba la difícil situación en la que se encuentran las comunidades por cuenta de los grupos armados ilegales. Están pasando estas situaciones Las autoridades responsabilizan principalmente al ELN de la instalación de estos artefactos. Y el atrato se convierte en un corredor de movilidad por el que los grupos armados organizados trafican con cocaína y los insumos para la producción de la misma. Eso ha generado que el Clan del Golfo y el ELN disputen esa área. Unos 2.000 indígenas en Vera quedaron entre sus territorios ancestrales y las minas. Las autoridades hacen un llamado para poder desminar la zona. Momento de la detonación controlada de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Esto es Exeter, en Reino Unido. La encontraron el pasado viernes durante la excavación. Es un explosivo de 1942 que habría sido lanzado por fuerzas aéreas nazis. Unas 2.600 personas tuvieron que ser evacuadas y los únicos daños que se registraron, eso sí, fueron ventanas rotas, grietas en algún que otro ladrillo en una fachada. Bueno, vamos a cambiar completamente de asunto porque todo lo que tiene que ver con esa misión que se lleva a cabo en Marte gracias a la tecnología incorporada en el rover Perseverance sigue generando auténtica fascinación desde la Tierra. El 18 de febrero de 2021 el mundo vivió ese amartizaje del Perseverance, el rover de la NASA, que llegó al planeta rojo para investigar rocas, sedimentos, buscar rastros, porque no, de vida antigua. Y una de las imágenes que primero dio la vuelta a la Tierra y a Internet fue la foto de ese rover colgado de un paracaídas, justo antes de tocar el suelo marciano. Bueno, esa llegada del Perseverance a Marte tiene que ver precisamente con el trabajo de nuestra invitada, que es Clara O'Farrell. Es ingeniera espacial argentina, parte del equipo responsable de ese paracaídas supersónico que hizo aterrizar o amartizar al Perseverance. Clara O'Farrell, buenas tardes desde Canarias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme en un programa, un placer. Era un momento crítico, lo hemos dicho, ese proceso de llegada a suelo marciano. Imaginamos que cuando se logró, gracias a ese paracaídas que ha ayudado a diseñar con éxito, pues sería una emoción enorme que le debe durar todavía, ¿no? Sí, una cosa impresionante, la verdad que una combinación de alivio primero, ¿no? Porque uno está con el corazón en la boca
y después una felicidad increíble. La verdad que lloramos todos. A ver si logramos entender la importancia de ese paracaídas, porque hemos dicho así, paracaídas supersónico. Era, digamos, lo que amortiguaba la llegada a suelo marciano. Esto se ha tardado en construir muchos años. ¿En qué consiste este ingenio? Bueno, ese sí, la verdad que es el tema. Nosotros lanzamos el Perseverance desde Cabo Cañaveral, en Florida, en julio del año pasado. Después de casi 7 meses de travesía a Marte, cuando Perseverance llegó a Marte, estaba viajando a una velocidad increíble. Estamos hablando de 5,5 kilómetros por segundo. Y después tenemos 7 minutos para ir desde esa velocidad increíble, cuando encontramos la atmósfera de Marte, hasta producir un amartizaje suave sobre la superficie, ¿no? Y uno de los elementos claves para esa desaceleración es este paracaídas, que es un paracaídas supersónico. ¿Por qué decimos que es supersónico? Porque lo desplegamos cuando estamos viajando más rápido que la velocidad del sonido. Estamos viajando a una velocidad de 1.500 kilómetros por hora, más o menos. Es un paracaídas muy grande, tiene 21,5 metros de diámetro, pero pesa solo 80 kilos. Y de ese paracaídas que pesa 80 kilos, cuelga todo el Perseverance, que pesa más de 1 tonelada, ¿no? Tiene el tamaño de un Mini Cooper, por ejemplo, por así decirlo. Así que la verdad que es un desafío muy grande. Claro, fue un desafío muy grande que se logró porque ese momento era importantísimo para que una vez se llegara a suelo de forma segura, a partir de ahora, pues todo lo que se recoja, todos los datos van a ser cruciales para futuras misiones, que es la clave de todo este trabajo, ¿no? Exactamente, la verdad que, bueno, esta es la primera vez que vamos a Marte con el objetivo explícito de buscar rastros de vida, ¿no? Signos de que en algún momento hubo vida en Marte, que es algo, la verdad que verdaderamente alucinante, pero además llevamos encima un taladro y un sistema que nos va a permitir taladrar el suelo marciano, tomar muestras del suelo, ponerlo en cilindros herméticos y después ya estamos trabajando en la próxima misión, en realidad una serie de misiones que nos va a permitir traer esas muestras de vuelta a la Tierra, así podemos estudiarlas con todos los recursos que tenemos aquí, ¿no?, a nuestra disposición. Es importantísimo el trabajo que se está realizando y es importante también que haya pues muchas mujeres científicas en estos días en el que reivindicamos el papel de la mujer en la ciencia. ¿Cómo está la cuestión en la NASA? Clara O'Farrell es una mujer joven. ¿Hay muchas mujeres que pueden trabajar en el mismo punto donde trabaja Clara O'Farrell? Bueno, sí, la verdad que, bueno, estamos entrando en el mes internacional de la mujer, ¿no? Que así que es un momento, sí, clave para estar pensando en esto. La verdad que, mira, en el centro donde estoy yo en la NASA, alrededor de 25 y 30% del personal técnico son mujeres. Eso es más o menos el promedio que hay en la industria en Estados Unidos, es más o menos parecido. La otra cosa que me parece que es clave es que también las mujeres, la verdad que tienen un historial muy largo y muy distinguido en la NASA y en el programa espacial en general, ¿no? Estamos hablando de que a los principios del programa espacial, muchísimos de los cálculos los hacían los que llamaban computadoras en ese momento, que eran mujeres que hacían cálculos, ¿no? Muchas de las primeras programadoras del programa espacial fueron mujeres. Y ese fue un rol que la verdad que no se le dio mucha atención, estaban como en segundo o tercer plano, te diría, hasta recientemente que ha habido un interés y que ha pues, surgido y hemos dado importancia de nuevo a ese rol clave que llevaron las mujeres en la NASA. Así que la verdad que es muy inspirador ver eso, ¿no? Que finalmente se está reconociendo el papel clave que tuvieron las mujeres. Así que bueno, y esperemos que no, que cada vez seamos más y cada vez haya más oportunidades, porque la verdad que a mí me encantaría que muchas niñas que están, ¿no?, en estos momentos estudiando puedan tener las oportunidades que tuve yo. Es importante además que haya referentes, como es el caso de Clara O'Farrell, mujeres jóvenes que estén además haciendo un trabajo que se ha visto pues su resultado, nada menos que en el aterrizaje, y vuelvo a decir aterrizaje o amartizaje, que se acaba de producir, ¿no? Bueno, esperemos, ¿no? Yo la verdad que cuando yo era pequeña, a mí el rol que tuvo un ingeniero argentino en todas estas, en otras misiones, tuvo un papel muy importante, ¿no? Fue lo que fue hacerme darme cuenta a mí de que yo podía hacer también esto. Así que uno siempre tiene la esperanza de que por ahí alguien vea esto y diga, bueno, yo también puedo. Así que la verdad que, bueno, esperemos que así sea. Bueno, pues le agradecemos muchísimo hoy a Clara O'Farrell, que es ingeniera aeroespacial, que trabaja en la NASA y que ha sido pues parte de ese equipo que logró que el Perseverance esté en Marte trabajando, pues nos haya atendido hoy desde Canarias. Un gran saludo. Muchísimas gracias, un gran saludo a ustedes.
Bueno, vamos ya a terminar, pero todavía nos queda hablarles de arte, porque el propio artista aún no ha publicado su obra en las redes sociales, pero parece que Banksy ha vuelto a dejar una de sus pinturas en plena calle. En este caso, ahí la ven, en el muro de una antigua prisión, en la prisión de Reading, que está en Berkshire, en Inglaterra, y en la obra se puede ver cómo un recluso trata de escapar con una cuerda hecha con sábanas, pero en su particular cuerda también el preso lleva una máquina de escribir. Todo apunta a que esa pintura intenta apoyar una campaña que quiere convertir esta antigua cárcel en un centro de arte. Bueno, hoy nos vamos a ir con música hecha en las islas. Desde Gran Canaria llega Conexión Alternativa, que es una enérgica banda formada por los músicos Alejandro Artiles, Pablo Trujillo, Dri Peña y Jacob González. Pues escuchan Parte de mí, el adelanto de lo que será su primer álbum. Y con ellos los dejamos enseguida. Ya saben, el Telenoticias 1 con toda la actualidad del archipiélago. Pasen una buena tarde, hasta mañana. A tener la fuerza de